Qué bien. Disculpas, para una pregunta muy... para poder pasar la presentación, si estará... Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. En lo personal es un gran honor estar acá. Llevo, la verdad, varios años o toda la vida laboral, casi 20 años dedicado a muchas de estas temáticas. Me tocó también estar en el ministerio y vinculado no solo a los temas, ¿cierto?, de vivienda, temas de ciudad, sino también muy vinculado a temas de base, ¿cierto?, de comunidades, de familias, de modo de tratar de entender cómo vamos construyendo sociedad desde los distintos lados. El rol esencial que tiene el sector privado, el rol también esencial que tiene el sector público y también la mirada desde las comunidades. De hecho, ahora recién en la mañana tuvimos una reunión bastante interesante también con grupos de pobladores de Tomé, de Concepción, de Talcahuano, y yo creo que refleja también cómo vamos construyendo entre todos. Por distintas razones, antes de partir con la presentación, ¿cierto? Pero y lo que uno mira con tanto optimismo, las cosas que se han ido construyendo a lo largo de los tiempos, ¿cierto? Que cuando las personas no nos conocemos generamos una serie de prejuicios, ¿cierto? Tal persona es de tal manera, pero es porque no nos conocemos. Y cuando nos empezamos a conocer, empezamos a tener mesas de trabajo, siempre salen grandes resultados. Y así quería partir con esa introducción, junto con agradecerles nuevamente a todos por esta invitación que yo sé que están ahí. Alguien me dijo que son 18 años, ¿eh? Imagino que ya varios lo habrán asociado hacia la mayoría de edad, pero más allá del juego de palabras, yo me quiero quedar con esa reflexión, con la madurez, de alguna manera, que estamos como construyendo como nación, y ojalá que eso lo logramos afiatar y reforzar. La presentación que les quiero presentar hoy día es esencialmente contarles los ejes de gobierno, ¿cierto? Un ministerio de vivienda que todos lo conocemos bastante bien, y urbanismo, un ministerio que ha estado históricamente, se lo ha asociado mucho probablemente a lo largo del tiempo, la parte más viviendística, ¿no? ¿Cierto? Reducción de los déficits habitacionales. Todos sabíamos lo que pasaba en Chile con las migraciones campo-ciudad muy fuertes en los 60, con un número enorme de asentamientos precarios en los 70, en los 80, ¿cierto? Y se empieza a hacer un esfuerzo bastante grande en la reducción del déficit, lo cual logra darle solución a un número muy grande de familias. Y después nos dimos cuenta que en algunos casos, no en todos, por supuesto, en algunos casos también con algunos errores probablemente en lo que es la planificación urbana. Yo creo que hay que ser muy justo con la historia. Eran las necesidades que habían, los recursos que habían y cómo vamos construyendo. Y lo que se le quiere dar con mucha fuerza, ¿cierto?, cuando armamos incluso el plan de gobierno el año pasado, y lo que se ha ido construyendo con el ministro, ¿cierto?, con Cristian Monkeberg, y con las permanentes visiones a través de las bilaterales, ¿no?, que muchos se habrán enterado. Las bilaterales son reuniones, son casi exámenes de grado que vamos tratando de poner a la mesa hacia dónde vamos, así que con los venia y con el sello del presidente lo verán acá, ¿cierto?, que tiene que ver cómo un ministerio de vivienda y urbanismo, como se dice, empieza cada vez más a tener un foco hacia la ciudad en su todo, no solo desde el punto de vista de entregar soluciones habitacionales, sino cómo se integran estos proyectos, los espacios urbanos, proyectos urbanos de gran envergadura, cómo regeneramos y empezamos a hacer cuasi acupunturas urbanísticas, cómo recuperamos los centros históricos, los parques públicos, además de los distintos instrumentos. Y eso es lo que lo queremos presentar acá, que nosotros con el ministro hemos definido los 7 ejes del Ministerio de Vivienda, que se los quiero, y urbanismo, para mostrarles, a ver si funciona. Aquí está. Obviamente hay mucho texto, así que vamos de inmediato a uno de ellos. En lo primero, los planes urbanos habitacionales. Esto es bien interesante porque lo que hemos ido observando, ¿cierto?, históricamente, que el Ministerio ha tenido en algunos casos un rol relativamente pasivo, ¿cierto?, desde el punto de vista de las revisiones de proyectos. Se ponen normas, se ponen recursos, empiezan a llegar, ¿cierto?, los proyectos, y obviamente muchos probablemente de ustedes quienes han tenido la experiencia, ¿cierto?, de trabajar en este caso en el Estado, donde se van revisando, ¿no? Se itera de alguna manera la carpeta social, técnica, ¿cierto?, financiera,
Pero lo que en algunos casos empezamos a observar, que esto es bien interesante, que nos empieza a ocurrir que en muchas ciudades, que también ocurre acá dentro del Gran Concepción, para poner también ejemplos acá locales, nos empezó a ocurrir que se empiezan a aprobar una serie de proyectos de grupos vulnerables, llamémoslo si quiere el lenguaje como el Fondo Solidario, históricamente lo que era la vivienda básica, uno al lado del otro, ¿cierto? Entonces lo que empezaba a ocurrir, de alguna manera, lo que muchas veces nosotros le llamamos el síndrome de la cabida. ¿Cuál sería el síndrome de la cabida? ¿Cierto? Que si uno tiene un terreno, estoy hablando esencialmente desde el Estado, es cuántas familias metemos en un terreno acotado. ¿Y qué pasa si eso se ve de una manera estanca y de manera seguida viene otro proyecto y después viene otro proyecto? ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que empezamos a concentrar por muchos años a familias de bajos ingresos y sin planificación urbana, sin equipamientos, con dificultades de acceso con sus traslados, con tiempos mucho más largos, y no es de extrañar que años después, cuando ponemos lo que nosotros le llamamos los mapas de vulnerabilidad, ¿qué significa eso? ¿Dónde están las familias de ingresos más bajos? ¿Dónde al menos una persona ha estado detenida? ¿Dónde están los nininos, los jóvenes o adultos jóvenes entre 15 y 29 años quienes no trabajan ni estudian? Los lugares de inseguridad más altas muchas veces se empiezan a replicar que son estas zonas. Entonces, lo que es razonable en algunos casos muy puntuales, sobre todo lo que hemos visto cuando hay escasez de suelo, en casos muy puntuales en el norte, lo que decimos, bueno, ¿por qué no intentamos, de alguna manera, con terrenos que son un poquito más grandes, lo que nosotros le llamamos los planes urbanos habitacionales, donde podamos, en estos casos específicos, tratar de revertir el cómo se fue construyendo esa parte de la ciudad, donde familias de ingresos diversos, me quiero detener un poquito más adelante a los esfuerzos que yo creo que necesitamos como nación, en que nos podamos integrar espacialmente de mejor manera, proyectos de un programa, de otro programa, las espacialidades, dónde van los equipamientos, y esto es el eje de los planes urbanos habitacionales, que ya se han ido desarrollando a través de planes maestros en distintos lugares y donde ahí el rol del sector privado es esencial desde el punto de vista de que hayan buenos proyectos, que hayan buenas competencias donde nosotros hacemos las licitaciones, que lleguen muy buenas propuestas, y la verdad que eso de alguna manera ha ido avanzando y esperemos que se entreguen buenos resultados en un tiempo más. Para seguir avanzando, básicamente también asociado a esta casuística, ¿no?, que recién comentábamos y sin ánimo también de estigmatizar, pero en muchas de estas zonas que yo recién les comentaba, donde el foco estuvo casi exclusivamente puesto en las unidades de vivienda, ¿cierto?, para segmentos de más bajos ingresos, sin equipamiento, lo que empieza a ocurrir es que como Estado nos empezamos a plantear, bueno, ¿y cómo se arregla esto? ¿Cómo se mejora, no? ¿Bastará ya con mejorar una caja a escala? ¿Bastará con mejorar lo que es una techumbre? Después que las palomas por años las fueron afectando y en invierno, ¿cierto?, se cuela de alguna manera el agua. Que bastará con mejorar probablemente una pequeña plaza a través de programas como el Quiero Mi Barrio, que son programas que también han sido bastante exitosos. Entonces, lo que uno empieza a plantear, que probablemente es bastante osado, ¿cierto?, desde la mirada más urbana, lo primero, reconocer que como Estado, esto es genérico, no tiene ningún color político, que en algunas partes de nuestras ciudades nos equivocamos. Y donde ahí nuevamente tenemos dificultades muy grandes. Imagínense, ¿cierto?, los programas quienes probablemente llevan muchos años en estas temáticas, la vivienda básica en altura, ¿se acuerdan las densificaciones? Son departamentos 34, 36 metros cuadrados, sin muchos espacios verdes, sin estas accesibilidades o buenas accesibilidades, sin buenos entornos, y se generan este tipo de complejidades, que es lo que estamos optando, lo que se llama la regeneración de barrios prioritarios, o si quieren, regeneración de barrios vulnerables. Y aquí nuevamente volvemos a estas cuasi acupunturas urbanas, que no es menor, que implica desdensificar, botar algunas naves, aquí mismo, ¿cierto?, que lo aprendimos en el plan de reconstrucción acá en el Biobío, fusionar, por ejemplo, fusionar en lo que le llamamos el 3x2, 3 departamentos, transformarlos en 2. Hace poquito me tocó venir a ver quiénes son de acá uno de los proyectos aquí en Mártires del Carbón. Muy complejo, pero fenomenal el resultado, ¿cierto? Lo que muchas veces las familias dicen, yo no quiero que me lleven a otro territorio, pero quiero estar acá, pero ojalá en las mejores condiciones. Y este también es otro de los ejes importantes. Cómo se ensanchan las avenidas. Demolimos hace poco con la presencia del ministro una de las naves en Bajos de Mena. Esto se empieza a replicar en muchas zonas. Quienes son de Valparaíso probablemente conocen el proyecto Glorias Navales. Quienes son de Talca, se quiere desarrollar algo bastante similar en el conjunto de las Américas. Como de alguna manera también, y aquí lo que nosotros ponemos a la mesa, lo que es visible y lo que es invisible. Probablemente tal vez lo más visible
desde el punto de vista de la urgencia del hábitat son los asentamientos precarios, lo que es los campamentos, ¿no? Pero el mundo del allegamiento con el mundo del campamento está completamente conectado. Uno lo vemos y otro a priori no lo vemos, pero las urgencias son prácticamente las mismas. Es más, muchas familias incluso prefieren o deciden, siendo allegados, muchas veces irse a un campamento. Entonces eso claramente como Estado hay que verlo como un todo. Para seguir avanzando, barrio histórico, ¿cierto? La regeneración de barrio histórico, sin ánimo aquí también de ser snob, ¿no? Pero lo que nos ocurre, y es bien interesante, ¿cierto? En gran parte de las capitales, las ciudades medianas también en Europa, por ejemplo, donde lograron después de mucho esfuerzo recuperar gran parte de sus centros históricos. Pensemos en nuestras ciudades, ahí donde están los grandes equipamientos, los tiempos de traslado, ni hablar cómo se reducen, ¿no? Pero desde un punto, y esto fue una alianza que armamos con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Cultura, desde la lógica de vivienda, además de los temas patrimoniales, es cómo generar incentivos para que las familias vuelvan a vivir también a los centros históricos. El caso probablemente más emblemático es el plano de Valparaíso, ¿cierto? Donde el 20% más o menos de la superficie, en este caso de Valparaíso, la parte urbana de Valparaíso, está en el plano y donde vive más o menos el 6 al 7%. Entonces, quienes son del puerto, y lo saben más que nadie, que terminan los horarios de oficina y cambia bastante la fisonomía del centro de la ciudad. ¿Cómo buscar incentivos donde hagamos buenos proyectos? Nuestro plan es hacer que hayan buenas licitaciones, que estén los incentivos correctos para que venga la inversión privada. Esto sería completamente ingenuo pensar lo que se regenera en base a financiamiento público. Esto tiene que ser con instrumentos en conjunto. Y es otro de los ejes relevantes que estamos trabajando como ministerio. Perdón. Otro de los temas, parques urbanos. En los parques urbanos también lo que se ha ido observando, que hay un número importante de instituciones quienes generan parques, construyen parques urbanos, otro número importante de instituciones quienes administran o administramos parques urbanos. Entonces se empieza a armar una matriz bien extraña, ¿no? Que algunos parques, incluso una misma comuna, que están bien administrados y que tienen mucha usabilidad, y otros relativamente cercanos, o la comuna aledaña, que están completamente botados y pasan nuevamente, en vez de cumplir la función de que se use, ¿cierto?, de que la población vaya de manera permanente, quedan en terrenos cuasi eriazos bastante botados. Entonces uno de los ejes que queremos darle con mucha fuerza tiene que ver con la usabilidad de los parques, sin ánimo de entrar con todo este detalle, pero los parques urbanos en nuestro país es de los pocos lugares donde claramente nos integramos, donde personas integramos en todo sentido, donde van adultos mayores, donde van adultos, ¿cierto?, con sus coches, donde van niños, donde se hace deporte, gestiones culturales. Y a nuestro juicio hay tres grandes ejemplos en el país que lo ha logrado. Uno es el Parque Metropolitano, conocido por todos como el Cerro San Cristóbal. Imagínense, 5,5 millones de personas, nuestra estimación que lo visita este año. Otros aquí que estamos muy cerca, que es Cerro Caracol. Se ha hecho una gestión muy importante. Y otro, quienes son del norte, es el Parque Caucari, que es de Copiapó, que también ha logrado muchos quienes... Yo mismo viví un año en Copiapó, era un lecho seco, que desde una mirada urbana con mucha visión se recupera, y hoy día los fines de semana es un parque que se llena. Para seguir avanzando, pero, mil disculpas, si se pueden por favor apagar esa radio, por favor, para que se pueda escuchar bien. Muchísimas gracias. Para seguir avanzando, otro de los ejes son los proyectos emblemáticos, que probablemente algunos han participado, ¿cierto?, al reconocer varias de las caras, y quienes también a lo mejor lo habrán escuchado por la prensa. Lo que buscamos también que sea un ministerio que logre visibilizar, probablemente asociado, muchos se acordarán, ¿cierto?, de los paquetes como de proyectos bicentenarios, pero razonable, que un ministerio, incluso le empezó a cambiar de alguna manera hasta de apellido, ¿no? Un ministerio que piense en la ciudad. Obras urbanas de envergadura importante. Vamos, si quieren, a Santiago, por ejemplo, toda la continuación del lecho del río Mapocho, ¿cierto? Cuando uno accede, ya sea desde la costa o para quien viene por primera vez a la capital, ¿cierto?, vía aérea, o quien viene por regiones también, todo lo que es el sector de Cerro Navia y la continuación, que es lo que es Quinta Normal, la verdad que es muy distinto a la continuación de la ribera hacia el oriente. Aquí lo que se quiere hacer es un parque lineal de envergadura importante que haga toda la continuidad, ¿cierto? Muchos nos acordaremos del parque del Renato Poblete, cómo se hace toda esa continuidad con sus equipamientos, ¿cierto?, con sus buenos accesos, donde esté zonificado con características propias, una zona deportiva, otra más cultural. Hay un número importante de familias de origen mapuche que están en Cerro Navia, también en Renca, que también tengan su espacio propio ahí. Y
me sigo avanzando, lo habrán escuchado por ahí, por ejemplo, Muelle Barón, que históricamente, ¿cierto?, han habido una serie de proyectos, intentos, que es un tipo de proyecto, otro tipo de proyecto, y aquí lo que se quiere plantear es cómo recuperar de alguna manera o mejorar lo que es la avenida Argentina, ¿cierto?, que es la avenida donde está el Congreso a mano izquierda, donde se pone la feria, de alguna manera sacar, ¿cierto?, el viaducto que está para que el puerto principal, Valparaíso, en este caso, se conecte directamente con el mar y ahí también tener un parque de dimensiones importantes. Acá mismo en Concepción, otro de los proyectos grandes que queremos conectar, todo lo que es el Parque Ecuador, poder conectarle con toda la zona y también con los parques costeros donde está Aurora de Chile. Me muevo un poco hacia los temas más habitacionales, si bien están todos bastante conectados, como he intentado, ¿cierto?, de poner con mucha con firmeza, ¿cierto?, aquí en la presentación. Lo que nosotros intentamos es que no sean ministerios estancos. Yo mismo, que trabajé años atrás, me consta a veces las inercias, ¿cierto? Está la división de política habitacional, la división técnica, la división de desarrollo urbano, y eso sí se ha ido con los años mejorando mucho. Ahora el desafío es que sea un ministerio que vaya más arriba también, que no solo piense en el mismo. ¿Qué está haciendo el MOP? ¿Qué está haciendo transporte? ¿Qué está haciendo obras públicas? Para pensar la ciudad nos obliga de alguna manera de poder conectarnos con las otras entidades públicas. Desde el punto de vista habitacional, al menos desde los programas habitacionales, ¿cierto?, conocido probablemente por todos acá, o por muchos de ustedes, probablemente algunos participan de parte de este programa, el programa de apoyo para los segmentos medios, ¿cierto?, como se define en el Ministerio. Compras de vivienda tiene una serie, ¿cierto?, de cambios, si es que en la zona norte, si es que en la zona más extrema, pero en gran parte del país, donde está gran parte de la población, incluyendo acá Biobío, es para compras de vivienda hasta las 2.200 UF. Lo que empezamos a observar en los últimos años es que la compra de vivienda entre las 1.400 y las 2.200 UF cae de una manera muy, muy fuerte. Y lo que observamos también a la vez es que cuando uno analiza el ahorro previo que se le pide a las familias para postular, más el monto del subsidio que se pone a la mesa para poder comprar viviendas, dista en ese tramo bastante del 20% que varias entidades financieras se exigen, ¿cierto? Y es complejo o probablemente iluso pensar que justo alguien tenía guardado esos 8 o 10 millones faltantes de una manera fácil, ¿no? Entonces, lo que hemos ido sondeando con muchos actores es que esa sería probablemente la causa principal de que por qué se ha empezado a subejecutar o aplicar muy poquito el subsidio en ese tramo. Entonces, se lo presentamos todo el presidente hace un par de meses atrás, y lo que se busca es que con lo que nosotros le llamamos los esfuerzos compartidos, este mismo lenguaje también aplicamos hoy día en la mañana con estos grupos que yo les comentaba de pobladores. Esfuerzos compartidos, ¿cierto? Que si la idea es que tratar de apostar por algo mejor, que el Estado está ahí, pero esforcémonos en conjunto. Yo creo que también una de las dificultades que a veces nos ha ocurrido con la política habitacional, me salgo un segundo de esta lámina en particular, es que en algunos casos se ha malentendido, ¿cierto?, sobre todo el programa para los grupos más vulnerables, ¿cierto?, o que está diseñado para los más vulnerables, que algunos incluso le dicen la vivienda gratis, ¿no? Aquí yo creo que es importante, dentro de las capacidades y anhelos, pero que claramente, si es que se quiere algo un poquito mejor, que las familias nos esforcemos un poquito más y el Estado también está ahí. Pero que no todo sea siempre pedir al Estado. Y además que lo que uno observa, y esto es bien interesante, aquí me salgo, si quieren, del rol de subsecretario, que, insisto, yo muchos años dedicado a estas temáticas, que yo creo que nos pasa a todos, más allá desde donde nacimos. Cuando uno se esfuerza y logra algo, algo nos ocurre, ¿no? Es como el yo me la puedo. Y eso también nosotros intentamos que tenga mucha fuerza. Sigo aquí con los segmentos medios, entonces con un poquito más de ahorro, que aumente el monto del subsidio, de modo que en el tramo entre las 1.400 y las 2.200 UF prácticamente se llega al 20%. De hecho, está diseñado de una manera que en gran parte del tramo, de hecho, se llega al 20% de lo que es el pie, donde se pide y se exige en varias de las instituciones. Y eso también esperamos que estén promulgados a inicios del próximo año. Para seguir avanzando, los temas de arriendo, esto también es bien interesante, ¿cierto? En nuestra cultura, somos, ¿cierto?, como muy queridos de nuestro terruño, ¿cómo se llama? Parte de la idiosincrasia, el sueño de la casa propia. Siempre ha estado bien arraigado, ¿cierto? Yo creo que no hay que desconocer eso, pero por otro lado, es bien interesante, a medida que va mejorando la economía, ¿cierto?, a medida de que muchos empiezan a tener ingresos de manera mejor, ¿cierto?, lo que empieza a ocurrir es que la alternativa del arriendo empieza a ser algo que es bastante válido.
Y varios nos tocó, de hecho, codiseñar este instrumento, la primera parte del instrumento, algunos años atrás, y nosotros lo tenemos bastante claro, que era la primera piedra, de dos eventualmente, ¿no? La primera piedra era lo que uno le llamaría la parte de la demanda, cómo se postula, cuáles son los requisitos, el ahorro, qué tipo de vivienda, cuál sería el canon de arriendo, cuál sería el copago, cuánto pone el Estado, x, ¿cierto? Pero teníamos muy claro de lo que nos falta es poder potenciar programas donde se generen más oferta de arriendo en nuestro país. Es un mercado que está bastante atomizado, es lo que uno empieza a observar, y de hecho me he ido reuniendo con varios de ustedes en estos últimos meses. Levemente, ¿cierto?, esto empieza a cambiar, pero todavía tenemos, a nuestro juicio, una dificultad importante de poder generar ofertas de arriendo en zonas bien ubicadas dentro de las ciudades para que las familias, las personas lo puedan aplicar. Y ahí estamos trabajando desde dos mecanismos. El presidente, de hecho, nos pide a inicio de año que pudiésemos armar una propuesta, y ahí tenemos dos esquemas, ya lo vamos trabajando. De hecho, tenemos pronto una mesa de trabajo con algunos de ustedes para ir afiatándolo, y además con otros actores, obviamente, para tener todas las miradas puestas a la mesa. Tiene que ver con algunos terrenos, ¿cierto?, que son del Estado, pero esencialmente lo que nos interesa es poner incentivos, ¿cierto?, poner normativas para que desarrolladores como ustedes, ojalá les interese este tipo de programas. Después viene creo que la lámina que viene más adelante, donde lo podrán ver de una manera muy gráfica, ¿cierto?, donde se puede dejar un porcentaje, ¿cierto?, de unidades asociado para el programa de arriendo apoyado desde el Estado, pero que también flexibilicémoslo también, que hay un porcentaje para que sea de libre disposición, donde no solo quede esto acotado desde el punto de vista de los instrumentos que pone el Ministerio de Vivienda. Sí, a nuestro juicio hay que ser bien cuidadosos en cómo lo vamos diseñando. ¿Y por qué? Porque lo que nos empieza a ocurrir cuando uno, ¿cierto?, lo vamos observando en varias economías, un ejemplo que me tocó, de hecho, verlo hace no mucho tiempo atrás, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ¿cierto? La ciudad de Nueva York que tiene, lo comentaba creo que en otra reunión, una población relativamente similar a la población chilena, levemente menor, pero desde el punto de vista poblacional, lo que empieza a ocurrir, sin entrar a tanto detalle, que la política de arriendo, al ser muy estricta en ciertas cosas, también empieza a expulsar de alguna manera a las familias más vulnerables neoyorquinas de lugares bien ubicados. Entonces, por eso que también interesa mucho el cómo lo vamos codiseñando en conjunto, cómo lo anticipamos, y que ojalá que no se transforme en un instrumento que a priori suene muy bien y que después rápidamente eleve los precios de arriendo en el país, y después nuevamente quienes de alguna manera tocan la puerta para ser apoyados desde el Estado nos quede desfasado. Por eso que lo queremos trabajar con bastante detalle. Otra cosa que también es interesante para ponerlo a la mesa, desde la lógica del arriendo, el por qué un arriendo y por qué nos interesa tanto potenciar un arriendo, porque desde el punto de vista de la propiedad, y aquí también lo quiero mezclar, para los grupos vulnerables más jóvenes, ¿cierto?, que postulan esencialmente a través de los comités de vivienda, la primera noticia es extremadamente buena, ¿cierto? Me gané mi casita. Es una tremenda noticia, y a todos nos pasó en alguna etapa de la vida que lo recibimos por distintos mecanismos, o que la fuimos cofinanciando, o que tuvimos apoyo del Estado. Pero lo que empieza a ocurrir a muy temprana edad para grupos más vulnerables es que se te restringen muchas opciones. Cuando tú a los 19, 20 años, 21 años ya tienes una propiedad que has de alguna manera, si lo decidiste libremente, tiene mucho sentido. Pero lo que empieza a ocurrir, yo mismo el que les contaba, llevo muchos años trabajando, de hecho, con infancia y con adolescencia en sectores vulnerables que tienen los mismos sueños, ¿cierto?, las mismas ganas y las mismas capacidades que todos los que estamos aquí en la mesa. Pero ¿qué nos hubiera pasado a nosotros, ¿cierto?, a los 19 años, si nos hubieran dicho tienes que vivir aquí para tus próximos, asumamos, ojalá, ¿no?, 80, 70 años o lo que sea? La verdad que hubiéramos dejado pasar muchas oportunidades, pues, muchas. Entonces tiene sentido que como Estado tratemos de alguna manera de incentivar, al menos desde la vulnerabilidad lo pongo a la mesa, que los grupos más jóvenes ojalá les demos alternativas de movilidad espacial, que les salga una buena peguita, que se atrevan a algo, que se entusiasmen a algo, salen los enamoramientos por ahí, que también se puedan mover, que en el fondo que la cancha sea con las mismas opciones. Ya voy a los incentivos de integración que lo quiero asociar. Solo para entrar a la única lámina, yo no los quería aburrir con muchos números, si bien me gustan bastante los números, pero para poner a la mesa que ha habido una discusión, ¿cierto?, que la CACEN 2017, que probablemente han estado más interiorizados en esto, pero el censo es, como alguien dice por ahí, desde los romanos, ¿no? Asumamos que es un instrumento que logra
no caracterizar, que es un poco lo que hace la CACEN, sino que logra medir cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos. Y interesante, entre el 2002 y el 2017, un periodo de 15 años, como se puede observar ahí, se reduce al menos el déficit habitacional en torno a un 25%. No es el escenario para entrar en tanto detalle, pero donde muy fuerte se logra es en toda la zona centro-sur, Valparaíso, pero sobre todo de Santiago, hasta esta zona. Y de alguna manera la zona norte, lo que nosotros observamos, tema de suelo, pero también la migración vulnerable que ha sido bastante fuerte, sobre todo en los últimos 24 meses, ni siquiera estoy hablando de los últimos 20 años, de alguna manera ha incidido en las 4 regiones nortinas, Arica, Parinacota, ¿cierto? Lo que es Tarapacá, lo que es Antofagasta, lo que es Atacama. Estamos armando un plan especial para poder de alguna manera revertir, e incluso no es que se redujo el déficit habitacional de una manera más bajita, sino que incluso aumentó. Pero lo que quiero poner a la mesa es que esto es transversal, ¿cierto? Cada gobierno ponemos nuestros ajustes, nuestros énfasis, pero al menos comparado como censo, se puede observar que han sido al menos políticas que logran reducir de alguna manera el déficit, ¿cierto? Si es que nos ponemos demasiado numérico, en Chile somos cerca de 5,6 millones de hogares, el que estemos en un dígito no es para que nos quedemos todo el rato aplaudiéndonos, pero al menos sí es interesante poner a la mesa que ha sido las economías, al menos dentro de Latinoamérica, donde hemos logrado una reducción importante y afortunadamente en los últimos años, de nuevo quiero ser ecuánime aquí en los créditos, transversal políticamente, con mejoras importantes en cualidad, ¿cierto?, de las viviendas. En tanto, los entornos, las que son en extensión son al menos 42 metros cuadrados, las que son en altura al menos 55, y la verdad que se han observado mejoras muy grandes y donde me consta que muchos de ustedes participan y haciendo aportes enormes. Vamos a las lógicas de integración, ¿cierto?, que ha salido bastante a la mesa. Si bien hablamos de estos 7 ejes, lo que no lo pusimos como un octavo porque nuestro juicio tiene que ser una mirada completa de integración y transversal en lo que ha ido saliendo a la mesa, ¿cierto? ¿Cómo revertimos de manera gradual, ¿cierto?, la forma como fuimos construyendo de alguna manera las ciudades? Cuando observamos los programas de integración, ¿cierto?, desde el Ministerio, como uno puede observar la discusión de cómo nos integramos mejor social y espacialmente en nuestro país, es una discusión, al menos desde el punto de vista de los instrumentos, que lleva una década, al menos. Se ha discutido permanentemente, pero al menos hace 10 años se han hecho esfuerzos interesantes, ¿no? Programas más, menos, algunos son súper restringidos, se ha ido mejorando. Después nace este programa, el 116, que si bien nace con una lógica de una reactivación económica, logra de una manera muy interesante lo que se llama, o lo que nosotros le llamamos la primera fase de la integración, ¿cierto?, que es la integración social. ¿Qué implica eso? Familias de distintos ingresos que de alguna manera logren vivir en un mismo proyecto, pero lo que nos empieza a ocurrir cuando tú lo analizas espacialmente es que se empiezan a replicar básicamente localidades muy similares a las que estábamos construyendo para proyectos de grupos 100% vulnerables. Entonces, lo que viene ahora, y como un efecto posta, es, además de estos programas, es cómo, y aquí sí que el rol de ustedes pasa a ser esencialmente clave, cómo ponemos incentivos, ¿cierto?, cómo ajustamos normas, de modo que comunidades, ¿cierto?, comunidades, personas, ¿cierto?, de ingresos distintos, además logren penetrar mejor en las ciudades, donde, y aquí también estamos en Biobío, entonces como se puede observar, acá había un número importante de estos proyectos, por ejemplo, en la zona de Coronel, lo cual está muy bien, pero tratemos además de pensar cómo buscamos incentivos, ¿cierto?, mecanismos para que proyectos de integración estén, por ejemplo, en torno a ejes estructurantes de transporte. Por ejemplo, aquí que estamos muy cerca, que estén muy cercanos a lo que serían trenes urbanos como el Biotren, como el Merval, lo que sería el Metro en Santiago, donde pasa la micro, donde no están en las capitales grandes donde no hay trenes urbanos. Y eso es uno de los temas que estamos trabajando muy fuerte. Este es un proyecto de ley que lo enviamos la semana pasada a la SECPRES. Lo estamos terminando de afinar de manera interna, lo queremos mandar pronto al Congreso. Y aquí lo que se busca son 2 esquemas, ¿cierto? Como salía un poco más atrás, y hay una ley que es bien interesante, ¿cierto? Que lo que define lo que son estos polígonos o zonas de integración, y lo que se requiere acá son 2 cosas. Uno es ¿cierto?, es un reglamento para ver cómo lo aplicamos y también de manera paralela un cuerpo legal que lo que estamos viendo es que el mismo de alguna manera tenga esas atribuciones donde no tengamos que esperar necesariamente una modificación de un plan regulador que toma mucho tiempo y que podamos definir
estas zonas, ¿cierto? Estas franjas. Nosotros lo hemos definido al menos solo por dar un ejemplo, ¿cierto? Aquí, como todos nos acordaremos, en Santiago, donde está Américo Vespucio, ¿cierto? Por un lado está Peñalolén, por otro lado está Macul. Tiene sentido, ¿cierto? Cuando si el Estado invierte, sobre todo si el Estado invierte con recursos importantes, con carreteras, con trenes urbanos, es razonable que tratemos de densificar de manera equilibrada estos lugares donde estén bien servidos y con buen equipamiento para que más personas puedan aprovechar de esas inversiones que el Estado pone. Y ahí tiene sentido que lo trajemos en conjunto. Lo que nosotros estamos pensando acá no es meter a la fuerza un programa como sí quiero volver, porque está muy asociado a esta lámina, la que pueden ver en este caso del lado derecho. Y esto es interesante, aquí nuevamente no es ponerle forceps, ¿cierto?, al programa del DS-19 del Ministerio de Vivienda y ahora tiene que ser por definición en esta zona, sino que busquemos mecanismos donde se ponen incentivos de norma, ¿cierto?, donde ustedes como desarrolladores tienen sus planes estratégicos, ¿cierto?, pero si es que se incluyen familias, ¿cierto?, quienes puedan optar adquisiciones de vivienda en tramos que son más bajos, bueno, que demos más normas, de modo que sea atractivo. Lo que buscamos acá que sea atractivo para todos los actores. Lo que nos falta terminar de armar bien es cómo definimos bien estos polígonos, que sean zonas que estén bien servidas. Y aquí sí que vuelvo adelante, por ejemplo, lo que recién les comentamos, esta dicotomía, ¿no?, entre en estas comunas, la cantidad de casos que nos ocurre, ¿cierto?, cuando hay diferencias de comunas o porque un plan regulador a veces pasa a ser muy restrictivo y cuando tiene sentido, ¿cierto?, de que podamos pensar cómo más personas, insisto, de una manera equilibrada, pero que le podamos dar norma a estos lugares. Y esto es lo que estamos trabajando. Para seguir avanzando, esto es interesante. Lo estamos viendo desde muchos ejes. Recién les comentaba los accesos, por ejemplo, a los trenes urbanos. Estamos pensando también, por ejemplo, en torno a las estaciones. Aquí mismo, ¿no? Imagínate las estaciones en torno junto con lo que sea el eje, probablemente generar ciertos radios en torno a las estaciones de transferencia, ¿cierto? Las estaciones de los trenes urbanos. Acá, insisto, como el Biotren o como Merval o como Metro. La cantidad de análisis que se ha hecho y lo cual uno aplaude mucho de distintos actores. Como se puede ver, un mapa de accesibilidad de transporte en Santiago, aquí desde varios ejes, ¿cierto?, donde uno analiza frecuencias, accesibilidades. Nuevamente tiene sentido, los lugares que estén mejor servidos desde el punto de vista de equipamiento, de transporte, cómo buscamos estos mecanismos donde muchas veces, los planes reguladores no lo permiten y donde cuando uno lo conversa con gran parte de los alcaldes están bastante de acuerdo, pero es razonable que ese instrumento, en conjunto, obviamente con las autoridades territoriales, pero sí que quede en el Ministerio de Vivienda. Otro caso, por ejemplo, la ciudad de Curicó, acá estamos en el centro de Curicó, que tiene, a propósito pusimos ese polígono, que tiene una norma de construcción muy, muy baja, y cómo sale, imagínense, a metros literalmente, a metros o a walking distance, ¿cierto?, como dicen algunos, todo caminable, a un colegio, a los equipamientos, a tiendas, a bancos, a trabajo. Es razonable, es bien razonable que lo podamos pensar en conjunto y ahí la expertise, ¿cierto?, y la capacidad de desarrollo que tienen ustedes lo transforman en un socio esencial. Y antes de cerrar esto como ejes, lo que queríamos poner a la mesa que dentro de este esquema, lo que estamos también trabajando de manera muy fuerte tiene que ver, y lo reconocemos, con todo el tema de las certezas jurídicas. De hecho, la van a presentar mucho más formal que yo, pero aquí está la querida Paz Serra, ¿cierto?, que es la jefa de la División de Desarrollo Urbano, y ella con el equipo jurídico, que también está acá, Pablo Sepúlveda, que también fue un ex jefe de la División Jurídica del Ministerio, y ahora es uno de los asesores esenciales y principales del Ministerio de Vivienda. Junto con el ministro armamos de hecho una estructura interna que logre destrabar proyectos, que logre poder darle todas las diligencias, ¿cierto?, que correspondan, entendiendo que hay temas normativos que han sido complejos o que se nos ha entrampado algún contrato de construcción cuando de construcción o que no ha habido una claridad suficiente, ¿cierto?, del Ministerio respecto a cómo se aclara una norma, pero sí poniéndolo siempre a la mesa, y esto también es importante, todo dentro, como se pueden imaginar, dentro de la legalidad, como se pueden imaginar. Eso sí que es un fundamento único, ¿cierto?, que desde que el presidente nos pide que apoyemos todas las inversiones, armamos estas unidades internas. A lo mejor ustedes lo habrán visto, hace poco salió una nota en el cuerpo del Mercurio, donde sale
el esfuerzo que se ha logrado desde distintos mecanismos. Para nosotros eso es esencial, pero obviamente entendiendo de que hay mecanismos, hay normas de que hay que cumplir, ¿cierto? Hay una Contraloría que permanentemente, ¿cierto?, nos va pidiendo rendiciones de cuentas. Yo mismo he trabajado en economía donde al no existir una Contraloría o al ver Contralorías muy deficitarias, quedan caos en todo sentido. Aquí obviamente nos interesa mucho y lo que queríamos reforzar ese eje. Paz nos va a contar con bastante detalle cuáles son estos ejes que estamos trabajando. Junto con eso, poner a la mesa, y uno la verdad que lo aplaude de una manera esencial. Cuando me ha tocado con muchos de ustedes, ¿cierto?, recorrer distintas partes del país, no solo, insisto, en este rol de subsecretario de Vivienda, o años atrás también trabajando en MIMBU, o en otros proyectos, si quieren ponerlo este lenguaje, territoriales, la preocupación que se le va poniendo cada vez más no solo a la venta de un proyecto, sino que quienes viven allá, cómo el que se generen buenos proyectos. La verdad que eso nos hace crecer como nación en todo sentido. Y me consta de muchos de ustedes que años después siguen preocupados de cómo ha estado la vida en común, cómo ha estado la mantención de los espacios públicos y cómo siguen las unidades, aunque probablemente alguien dice, es que nosotros ya vendemos todas las unidades, como que yo no tengo nada que ver con esto. Y ahí hay un cambio gradual que uno la verdad lo aplaude mucho. Yo creo que es la única manera. Nosotros todos acá somos parte de una sociedad, y por eso, como para ponerlo a la mesa, que a veces al no conocernos entre nosotros empiezan los prejuicios. Entonces, mira, que muchos pobladores son así, es que los desarrolladores son así. La mejor forma es conocernos y demostrar con hechos. Y la verdad que los avances que uno ha puesto ahí son enormes, pero para eso es importante que cuidemos los procesos, ¿cierto? Que nos sentemos a codiseñar, que nos sentemos a escuchar. Imagínense este tremendo desafío que tenemos, que no es menor, de cómo volvemos o hacemos esfuerzos para integrar más las ciudades. En alguna etapa de mi vida, si quieren, más académica, traté de dedicarle mucho tiempo a tratar de entender, sin buscar aquí culpabilidades, pero tratar de entender. Cuando uno quiere corregir algo, es importante entender los por qué, ¿no? Hemos generado, o se fueron generando después de siglos, literalmente, estas exclusiones espaciales, ¿no? ¿Cierto? Estas segregaciones espaciales. Después la academia lo empieza a asociar rápidamente, ¿cierto?, con las segregaciones espaciales asociales, y es interesante, gran parte de la academia lo lleva a la construcción de la hacienda. Es bien interesante, la mayoría, ¿cierto?, de las distintas incluso corrientes académicas. Entonces, revertir un formato, ¿cierto?, que el que tuvo su funcionalidad de manera gradual 300 años después, yo creo que también hay que ser bien respetuoso con ese formato, en el fondo no tomárselo a la ligera. Ahora, ¿cómo lo hacemos con los distintos actores? Hacerlo bien, que sean en base, ¿cierto?, al respeto, a la co-construcción. Así que eso es lo que nosotros estamos convencidos, que es la única manera que podamos construir una nación muy fuerte. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.